Hola, bienvenidos. Antes de comenzar el tema de hoy, te invito a solicitar el nuevo estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. Lo puedes hacer llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla o el correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. En él aparecen temas llenos del amor divino, como el regreso de Jesús, la oración o el perdón del Creador, entre otros. Contáctanos y solicítalo totalmente gratis. Te dejo ahora con un interesante tema de las Sagradas Escrituras aquí en Tiempo de Paz. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Amigo, ¿cómo estás? Tantas cosas por hablar. Hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansada de luchar y sin fuerzas al andar. Esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí, no hice bien. El camino he creído ver con claridad, Cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar sin poderte consolar. y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se borró. Es que no te has dado cuenta que tus horas de aflicción en mis brazos te tomé y te levanté. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar al caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Aunque
sientes que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar al caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Tu Padre te amará. Hola amigo, un gusto saludarte. Soy el pastor Edgar Bosicio. Nos volvemos a encontrar aquí en este espacio de tiempo de paz. Y queremos en esta oportunidad abrir las Sagradas Escrituras para encontrar algo para ti, algo que estás necesitando seguramente el día de hoy. Pero antes de abrir la Escritura, te quiero invitar a que elevemos una oración a Dios para pedir su presencia en este momento. Amado Padre, gracias por permitirnos el privilegio, juntos a nuestros televidentes, de abrir tu palabra y encontrar allí el mensaje que tú tienes para ellos en esta hora. Acompáñanos, dirígenos. Lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. En el capítulo anterior hablamos de la salida del pueblo de Israel desde Egipto, cuando Dios hizo que pasaran por el Mar Rojo, cuando no se veía ninguna solución, Dios tenía la solución. Y en esta oportunidad te quiero hablar de un hecho puntual que sucedió allí y sucede en otras ocasiones. En Éxodo, el capítulo 14, en ese relato del cruce del Mar Rojo del pueblo de Israel, dice la Biblia, en el verso 21, Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental que sopló toda aquella noche, y así se secó el mar y las aguas quedaron divididas. Te conté en esa oportunidad que el pueblo de Israel tuvo mucho temor, porque no tenía dónde huir. Tenía el mar por el frente, por un costado las montañas, por el otro lado el desierto con algunas colinas y detrás el gran ejército del faraón de Egipto. Y además, ahora el temor que tenían se agrega un viento. A muchas personas el viento le da temor. Hay vientos muy fuertes, hay zonas donde vienen los huracanes y arrasan con lo que pillan. Y hay que prepararse para enfrentarlos. A nadie muchas veces le gusta el viento fuerte. Imagínense, en esa situación además viene ese viento. Pero lo que no sabía el pueblo de Israel era que ese viento iba a abrir un camino de liberación para ellos. Y así son los problemas en nuestra vida. Muchas veces los problemas nos ayudan a descubrir cosas que si no los tuviéramos, no las descubriríamos nunca. Y te quiero mencionar 4 hechos de la Biblia donde ese viento direccionó, cambió la vida de algunas personas o les mostró algo que hasta ese momento no habían visto. El primero es el del cruce del Mar Rojo. Ese viento permitió abrir las aguas
y encontraron el camino de liberación, de salvación. Muchas veces los problemas nos muestran por dónde ir, nos llevan a Dios. Tal vez muchos de ustedes nunca se hubieran acercado a Dios si no estuvieran en un problema. Muchas veces buscamos a Dios cuando estamos en dificultades, no cuando todo va bien. Y esa dificultad nos permite encontrarnos con Dios y encontrar la salvación. Encontrar el camino que me lleva a Dios. Hay un segundo relato que está en el libro de Jonás. Y muchos conocen la historia de Jonás. Es de este profeta de Dios que Dios le pidió que hiciera una gran labor en una ciudad llamada Nínive. Pero él no se atrevió a ir allí porque era una ciudad peligrosa. Pensó que iba a fracasar. Entonces huyó de Dios. Como si se pudiera huir de Dios. Como si tú pudieras arrancar de Dios. Y dice el primer capítulo del libro de Jonás, dice que cuando él tomó la barca, un barco para ir lejos de donde Dios le había mandado, dice el verso 4, pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Ese viento que Dios produjo tenía un propósito. Jonás estaba huyendo del propósito de Dios. Y cuenta el relato que lo despertaron y echaron suerte entre ellos y a ver quién era el problema. Y el problema era Jonás. Y entonces Jonás allí les confesó. Le dijo, la verdad es que estoy huyendo de Dios. Él me encargó algo, pero yo quiero ir a otro lado. Y entonces, como la tormenta seguía, no tuvieron más remedio que echar al mar a Jonás. Para solucionar el problema, eliminar a Jonás. Pero Dios tenía ya todo resuelto. Dice la Biblia que vino un gran pez, tragó a Jonás y luego lo vomitó en la playa. Y entonces a Jonás no le quedó otra que ir a predicar a Nínive. Muchas veces Dios nos pone en dificultades para redireccionar nuestra vida. A veces vamos tan lejos de Dios que la única manera de volver a Dios es a través de esas dificultades, de esas tormentas que puedes tener en la vida. Vayamos a otro relato, ahora en el Nuevo Testamento. En Mateo, capítulo 8, dice en el versículo 23, entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Los hombres maravillados decían, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Subieron en la barca sus discípulos con Jesús y bueno, allí en el mar de Galilea se levantan los vientos de la nada y comenzó una gran tormenta. Y se asustaron, pero no vieron una cosa, no pensaron en una cosa. Jesús estaba en la barca. Si Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, ¿cómo la barca se iba a hundir? ¿Tú crees que Dios hubiera permitido que esa barca con su hijo allí se hundiera? Pero no pensaron en eso. Y tuvieron tanto miedo que fueron y despertaron a Jesús.
Y Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo si yo estoy aquí? Y solucionó el problema. ¿Saben? Muchas veces los problemas y dificultades de la vida no nos permiten ver que Dios está con nosotros, que Dios te ama. Y es esa dificultad que nos muestra el poder de Dios. Es esa dificultad que nos muestra que sí, Dios está con nosotros. Si no tuviéramos dificultades en la vida, ¿cómo Dios mostraría su poder? No lo podríamos ver. Y son esas tormentas las que nos permiten ver a Jesús. Finalmente, en el capítulo 14 del mismo libro de Mateo, encontramos allí el siguiente relato. Después de haber alimentado a los 5,000, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos, andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y en cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Los discípulos ahora están solos en la barca y nuevamente viene una tormenta. Y en medio de la tormenta aparece Jesús en medio del mar. No sé si alguien ha visto a alguien venir caminando sobre las aguas. No es habitual, por lo menos. Y claro, como no era habitual, se asustaron. Tuvieron miedo. Creyeron que era algo sobrenatural, un fantasma. Pero Jesús les dijo, no temáis, yo soy. Era Jesús. No temáis, les dice, porque era Él. Y entonces al verlo, Pedro quiso hacer lo mismo. Él le dice, Señor, ¿puedo ir donde ti? Sí, ven, le dice. Y baja de la barca y Pedro comenzó a andar sobre el mar. Algo que no se puede, es un milagro. Y comenzó a caminar hacia Jesús. Pero en algún momento, dice la Biblia, desvió su vista. Dice que miró el viento. ¿Se puede ver el viento? No. Lo que pasa es que desvió la vista de Jesús y se concentró en la tormenta, en la dificultad, en el problema. Y como quitó la vista de Jesús, entonces comenzó a hundirse. Muchas veces las dificultades, las tormentas, nos permiten hacer cosas que creemos que nunca haríamos. ¿No te ha pasado alguna vez que frente a la situación de otra persona tú dices, ¿sabe yo eso? Jamás lo podría pasar. No lo soportaría. Y al poco tiempo estás en la misma situación y la pasas y sales adelante. Porque muchas veces las dificultades de la vida en que somos puestos nos muestran cosas que no nos mostraría si no tuviéramos ese problema. Descubrimos capacidades, resistencia, fuerza que no teníamos, creíamos no tener frente a la dificultad. Por eso cuando pases una dificultad, no te desesperes.
Las dificultades no siempre van a ser destrucción. Las dificultades muchas veces son oportunidades de Dios para hablarnos, oportunidades para ti, para descubrir cosas nuevas. Por eso cuando enfrentes la adversidad, no te destruyas, no te decaigas, no te quedes abajo. Levántate y pregúntale a Dios qué quiere mostrarte, qué quiere decirte. Tal vez Dios quiere abrirte el camino de salvación a través de esa dificultad. Quiere encontrarse contigo. Y tú nunca lo buscarías si no pasas esa dificultad. Tal vez Dios quiere redireccionar tu camino. Estás huyendo de Él, quieres apartarte de Él, pero Él no lo desea, Él quiere estar contigo. Y esa dificultad te volverá a Dios. Tal vez no has percibido la presencia de Dios en tu vida. Y esa dificultad, ese problema, te va a permitir descubrir la presencia de Dios, como los discípulos allí en la barca con Jesús. O tal vez vives una tormenta en tu vida y a través de esa tormenta vas a descubrir tus capacidades, cosas que Dios desea que desarrolles, un poder que no conocías. Porque el poder de Dios se muestra en esa dificultad, en ese problema. Y cuando tú eres capaz de pasar ese problema, descubres el poder de Dios en tu vida. Cuando las cosas van bien, muchas veces no encontramos la salvación. Muchas veces nos alejamos de Dios. Muchas veces nos olvidamos de Dios. Cuando todo va bien, no buscamos a ese Dios que quiere estar con nosotros. No nos desarrollamos. No se desarrolla nuestra fe muchas veces. Por eso, frente a una dificultad, pregúntale a Dios, ¿cuál es el propósito? ¿Qué quiere enseñarte? Y vas a descubrir cosas que de otra manera tal vez no las descubrirías. Son las tormentas de Dios, pero para tu bien, para encontrarte con ese Dios de amor. Y si en esta hora estás pasando una dificultad, busca a ese Dios que te muestre el camino. Te invito a orar para que ese Dios aparezca en medio de la dificultad. Amado Padre, gracias por tu amor y tus bendiciones. Gracias porque nos permites abrir tu palabra y encontramos en ellas la fuerza y el poder para enfrentar la vida de hoy. Te pido por nuestros televidentes, por alguien que está viendo o escuchando en esta hora este tema y tal vez está pasando una tormenta, una dificultad. Muéstrale tu propósito, que en medio de ella se pueda encontrar contigo, pueda ver tu presencia, pueda descubrir cosas nuevas que tú tienes para él. Acompáñale, que sienta tu mano poderosa contigo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que el tema de hoy te haya reconfortado y que tu vida esté mucho más cerca del Señor Jesús. Te invito a continuar conociendo el plan de Dios para tu vida, comunicándote con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org para solicitar gratis el curso Enseñanzas de Jesús. En él encontrarás los preceptos divinos y el poder transformador para ser un discípulo de Jesús. Así, seguiremos esparciendo el Evangelio para acelerar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Pide tu curso y continúa en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.